están ustedes? Hacía tiempo que no podía llegar a sus casas. O la verdad es que con esta pandemia me dio un retardo en el reloj. Hoy día voy a partir de nuevo. Es como la primera vez que se hacen entrevistas, han pasado más de 100 días. Así que para mí es un gusto estar en esta entrevista a fondo con el entrevistado, que sin duda alguna a usted le va a interesar lo que conversemos. Para mí es un gusto estar con el diputado Andrés Celi Montt. Andrés Celi, diputado, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú cómo estás? Te veo más joven, Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí, haciendo esta cuarentena desde el 15 de marzo y espero de que podamos volver a hacer las cosas normales, pero hay que cuidarse porque es lo mejor. ¿Y cómo está su familia, Andrés? Bien, pero es fuerte, Yo no veo a mis papás desde marzo, y ni siquiera por esta vía. Por cierto que hablo por teléfono con mi mamá, nos encargamos de la alimentación, remedios, etcétera. Con mi papá telefónicamente tampoco puedo conversar porque como está medio sordo, se hace imposible poder tener un diálogo, entonces me manda recados, por así decirlo. Pero físicamente no lo veo desde marzo, y a mi familia tampoco, no lo he visto por una cuestión de prudencia, porque soy bastante porfiado, como usted se habrá dado cuenta, y yo sigo yendo a los hospitales y recorro el Claudio de Vicuña, el Van Buren, el Frique, y estoy expuesto a que me venga este bicho. Entonces, Pero de porfiado es más que porfiado, porque yo entiendo, porque es público, que usted no tiene una buena salud, de que usted ha estado ya en 2 o 3 episodios, recientemente uno de episodios de mala salud, así que me parece impropio lo que hace. sí, yo tengo una enfermedad base. Yo tengo una enfermedad base a la sangre. Yo nací con un problema de plaquetas. Para la gente que conoce el tema, yo debo tener unas 60.000 plaquetas. Lo mínimo que hay que tener son 120.000. Y tengo anemia. En mi último examen me dio 2.440.000. Hay que tener mínimo 4.200.000. Y falta de hierro, ante lo cual me tuve que inyectar hierro hace poco. Pero yo nací así. Me crié en el Roberto del Río, hospital público, que me salvó la vida, porque a mi madre cuando nací le dijeron que yo era imposible que pudiese vivir. Me acuerdo que mi padre me contó que mandó todo mi examen a Estados Unidos. Bueno, médico que fue de Viña, médico que le mandó los exámenes a Estados Unidos, todos me dan por fallecido, o bien que era imposible que tuviera una vida normal, incluso que era imposible que pudiese caminar. Y O sea, lo finalmente, debe haber visto usted el doctor Barros Pérez Cotapo o el doctor Middleton, no, me dio el doctor Jorge Vildósola Sañartu, en Santiago, en en Santiago. Santiago. Yo hablaba de los de Viña. No, ya, claro, claro. No, Santiago, que murió hace 6 años, a los 93 años, y fue mi doctor toda la vida, insisto, hospital público. Y él fue el que me salvó la vida. Y claro, soy irresponsable en cuanto a eso, pero creo que mi obligación es ir. Tengo que ir, tengo que hacer la pega. Ok, yo quiero que entremos en cosas de Sí, lo que han claro. pasado. Indudablemente que si uno empieza a mirar para atrás, lo más cercano es este cambio de gabinete en el cual aparecen las 4 figuras que uno dice que son los 4 jinetes del apocalipsis y otros dicen que son los 4 magníficos. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Partamos por aquí, nuevo gabinete, ahí en que se ve junto a Alamán con Desbordes, que en un momento faltó que se agarraran a puñetos, tiraran el cupo, aparece Víctor Pérez, que se sentía, y está muy feliz ahí porque se siente como el general Pinochet, porque es lo más de derecha que hay, y Belolio, que el outsider, digamos, intelectual de este liberalismo. ¿Cómo lo ve usted? Fíjate que yo no entiendo bien el cambio de gabinete. Y aquí me van a criticar algunos por lo que voy a decir, pero quiero ser realista.
Primero porque, y se lo escribí a Mario Desbordes, no me ha respondido. No entiendo el por qué Mario Desbordes acepta un ministerio, siendo que, para bien de algunos y para mal de otros, se estaba convirtiendo en un hombre dentro de esta derecha social Candidato importante. presidencial. Candidato presidencial podría ser. Pero fíjate que él no estaba interesado en serlo, por lo menos ahora, e incluso estaba pensando si a lo mejor iba a senador. La idea de él era seguir como diputado. Pero sí, claramente, Mario se estaba convirtiendo en un puente con el Frente Amplio, con PPD, socialismo, Partido Comunista, de la Cámara de Diputados, que es una oposición absolutamente distinta que la oposición del Senado. O sea, yo siempre he dicho que en el Congreso hay tres posiciones. Está la oposición de la Cámara de Diputados, está la oposición del Senado y está el gobierno de Chile Vamos, un poco complicado, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero la oposición que uno ve de un PPD como diputado o un PPD como un Arboe en el Senado son totalmente distintas. Y la única persona que era como capaz como de unir eso era Mario Desbordes. Además, tenía paciencia, tenía habilidades blandas, pero bueno, yo de verdad que respeto que lo haya aceptado, pero creo que... ¿Sirve para usted este cambio cree que en un momento como este, en el cual, guardando las debidas proporciones, porque no es lo mismo, pero es casi como el julio del 73, ¿ya? Un gobierno totalmente perdido con el Parlamento, desahuciado, estaba menos desahuciado en el fondo, que tenía su apoyo el presidente Allende, hoy día no tiene el apoyo ni de los propios, el presidente Piñera. En este momento, ¿sirve para algo realmente? ¿Dará estabilidad al gobierno este nuevo gabinete? Yo de verdad no tengo mucha fe, ojalá me equivoque, para que no digan que soy tan crítico, no tengo mucha fe al rol que pueda cumplir el ministro del Interior y ojalá me equivoque. Creo que se puede producir ahí un conflicto, incluso con los más conservadores dentro de la oposición, que nos puede llevar a lo que se viene con el proceso constituyente, a lo que se viene, ojo, con un estallido social 2.0, 3.0, como quieran llamarlo, post pandemia o durante este lapsus de la vacuna de la pandemia, que no sé si un Víctor Pérez es la persona adecuada como para poder ser el líder en cuanto a poder conversar y poder de alguna forma aminorar las pasiones que esto va a surgir. Que usted bien conoce por su familia, que se lleva usted, el nieto y el sobrino nieto de la Cheche, de la Tota, usted, gente, esa gente, la gente que tiene legítimo derecho de pensar como piensa, cree que un Víctor Pérez que se plantea en el Ministerio del Interior y dice que voy a inmediatamente a parar el tema de la Araucanía, como lo dijo ayer, eso a esa gente le produce un poco, o lo podría producir una readhesión a Piñera, porque no tiene la adhesión a Piñera hoy día, ¿o no? O sea, ojalá que lo hiciera, pero a ver, yo algo he aprendido en política es que los ministros muchas veces tratan de no involucrarse con el tema de la Araucanía, porque en definitiva hay un sector importante de diputados que son de ese sector, o bien el problema político o el conflicto que les produce es tan grande que intervenir, por así decirlo, en palabra directa, el conflicto de la Araucanía se puede traducir en un estallido 4.0 si uno quiere. Entonces, ojalá que Víctor Pérez tenga la personalidad, la pachorra de poder hacerlo y de utilizar todos los elementos que establece el ordenamiento jurídico y de poder controlarlo,
los ministros y la misma presidenta Bachelet o el mismo presidente Piñera, no es que no vayan a la Araucanía porque no están convencidos que ahí no existe un problema, no van porque saben que si intervienen, el problema que va a ocasionar eso va a ser de tal magnitud que puede durar 7, 8, 9 meses en terminarlo. Entonces, si Víctor Pérez está dispuesto a jugar ese rol y va a tener la venia del presidente Piñera, y es capaz de decirle que no al presidente Piñera, no obstante que el presidente le diga a Víctor Pérez que llegue hasta cierto punto porque está viendo que el tema se le está escapando de las manos por las revueltas en las calles, porque vamos a tener... O sea, usted en el fondo está pensando como mucha gente de la oposición y más, y de los más extremos, es decir, Víctor Pérez es como una patada en la guata a gente relacionada con la conversación, con el diálogo entre Chile Vamos y la oposición, porque es poner un duro cuando había un blando en el cuento. Es poner a un duro que es muy dialogante, pero es como poner a un sacerdote católico que puede conversar con usted, pero si usted le plantea un tema como el aborto, no lo va a convencer nunca. Le puede dar 50.000 argumentos. Yo soy contrario al aborto por si acaso, para que no crean los... Ok, está bien, sí. Yo quiero... los tiempos son cortos y Sí. quiero ir al tema, al tema principal en que usted salió en palestra hace una semana y media y al coletazo que el tema principal es que usted extrañamente para muchos, incluyendo para sus votantes, votó igual que González, digamos, por el tema del 10%, digamos, su gran enemigo en el Consejo, etcétera, el diputado, votó igual. Y después, posteriormente, acusó al diputado Chalper de que estaba comprando votos para aquello, cuestión que le trajo a usted el coletazo de que lo están pasando al Tribunal Supremo. Quiero saber su opinión sobre todo esto. A ver, yo finalmente... Primero, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque de las medidas que el gobierno había tomado, no las voy a nombrar, el COVID, el IFE 1, 2, Plus, etcétera, el FOGAPE, ninguna yo veía en terreno, ni en los llamados, ni en los WhatsApp, que estaba dando resultados. Y veía de verdad gente desesperada, y te quiero dar ejemplos súper simples, gente de muy buena situación económica, que me decía, Andrés, yo necesito sacar mi porcentaje de la AFP porque yo voy a jubilar con 200.000 pesos porque tengo cerca de 50 millones de pesos. No, 50 millones de pesos. Así que por favor, hazlo. Y cuando yo voté, no lo hice ni por populismo. Yo voté a favor de varios tratados internacionales que me trajeron varios coletazos y que no fueron muy populistas, que digamos, y que el gobierno retrocedió. Pero lo hice porque de verdad creo que era la única forma y manera de poder descomprimir lo que el hambre, las deudas, los embargos, las enfermedades que no estaban siendo canceladas, y los recursos o generar ingresos directos hacia las personas. Tú, con personas que conversabas, estabas en una situación económica que era insostenible. Y la ayuda del gobierno... Diputado, pero en el fondo usted, a contrario censo, está diciendo lo mismo que dicen economistas que decía Andrés Velasco. Andrés Velasco decía, ¿cómo se le ocurre aprobar el 10%? Cuando el gobierno tiene plata, el gobierno tiene espaldas, puede pedir préstamos, ¿por qué no se mete la mano al bolsillo el gobierno? Es que eso nunca lo entendimos. Incluso yo propuse que paralelamente a esto se aprobara este paquete para la clase media, todo lo que se venía, pero que a la vez, como el mismo presidente Piñera, ojo, el presidente Piñera el día 18 de octubre del año 2019, en la página del Senado, señala que él está dispuesto en esta reforma del sistema de pensiones a que las personas, los pensionados, o lo que están cotizando, puedan sacar un porcentaje de la AFP. Y da como ejemplo las enfermedades terminales. Yo estuve en la discusión reemplazando a un diputado en la Comisión de Trabajo,
Y estaba esa posibilidad, el presidente Piñera estaba abierto. Y yo nunca entendí por qué el presidente no abrió esa opción de poder hacerlo. A ver, el, usted, usted es un hombre de derecha, de familia de derecha, su padre fue el último intendente de Pinochet, su hermano fue intendente de Piñera, una familia de derecha muy respetable, pero de derecha. Entonces, desde el punto de vista de lo que es entender lo que sucede hoy día en un gobierno de derecha, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, cree usted, que el presidente no se dé cuenta de las cosas, de lo simple, del tipo que no, señor, la señora que nos está mirando que tiene que pagar los impuestos a fin de mes, que le iba bien hasta agosto del año pasado, y de agosto del año pasado para ahora es cero y no alcanza para pagar los impuestos y no le permiten dilatarlos, de las cosas simples, reales del día a día. ¿Por qué el gobierno no lo ve? Por los malos asesores. O sea, yo creo que, a ver, Mario Desbordes, cuando conversaba con nosotros, nos decía que todo lo que yo he dicho ahora se lo transmitía al presidente. Y el presidente le decía que todos sus asesores, encabezados por el señor Larroulette, le decía que Mario Desbordes estaba equivocado, que la situación económica financiera no era tal y que no había medio de instrumento económico desde el punto de vista del gobierno que pudiese ir en ayuda como Mario Desbordes le estaba pidiendo hacia la gente que hoy día está sufriendo, por ejemplo, con el tema del CAE. Yo creo que lo que le pasó al presidente Piñera, que sus asesores, y en especial el que está en Larroulette, le impidió ver lo que en verdad en Chile está ocurriendo. Y me da la idea que también el presidente Piñera como que ha perdido la perspectiva de la realidad de lo que hoy día en Chile está pasando o está sucediendo. Y lo quiero dar con un ejemplo súper básico. Yo como presidente de Chile, en plena pandemia, cuarentena, yo no me bajaría a una vinoteca. O sea, eso que a lo mejor es un ejemplo burdo, me da una señal como que yo no estoy comprendiendo la complejidad de lo que está viviendo el chileno medio. El chileno medio que en definitiva, voy a dar otro ejemplo, una señora de muy buena situación, desesperada porque la cafetería de su hija llevaba 5 meses cerrada y su hija ya no tenía dónde vivir. Entonces, como que el presidente perdió esa capacidad de captar la realidad de lo que el chileno común y corriente estaba viviendo, que estaba pasando hambre, que los bancos estaban cobrando las deudas. Diputado, la conversación está muy interesante, nos quedan no más allá de 3 minutos, los tiempos son muy cortos. Sí. Yo siento de que mucha gente que nos está viendo empatiza con lo que usted dice, pero hay gente que votó por usted que no empatiza con lo que usted hizo. Es decir, ¿qué le puede decir usted a ellos? Porque en el fondo, usted le están pasando la cuenta con esta pasada al Tribunal de Cuentas, porque yo me imagino, conociendo a usted, conociendo a su hermano, conociendo a su papá, conociendo a su mamá, que usted no miente y que lo que dijo del diputado X en relación a que está es una verdad. Así es. Yo lo único que le puedo decir a esa gente, que si yo soy testigo de oídas de un diputado que habla con un diputado, después con una diputada y le dice a ella que piense en cambiar su voto a cambio de que ella tome como protagonista un programa de zona extrema cuya duración es de 3 años, que su reelección está muy difícil, que incorpore personas de su confianza en el gobierno regional y que a la misma vez que él sostiene la conversación con ella, yo whatsappeo con ella, donde me reconoce la conversación, donde me reconoce algunos de esos temas que yo le acabo de decir. Yo tenía 2 opciones y te lo digo francamente. Una, quedarme callado con la idea que la votación se hubiese perdido,
o hablar frente a una acción que para mí era fuera de mis valores, principios y convicciones. No sé si es delito o no es delito. Como cambió la figura del cohecho, la insinuación ahora es delito, pero la diputada siempre me dijo que no me preocupara, que ella igual iba a votar a favor. Pero yo me vi la obligación de decirlo, porque creo que de verdad alguien tiene que tratar de cambiar por lo menos estos intentos de creer que el poder todo lo puede. Y yo sé que puede tener un costo personal tremendo. ¿No tiene miedo que le pasen la cuenta de que lo aparten, lo echen, o le impidan reelegirse, se quede sin partido, etcétera? Mira, yo sé que esto puede tener un costo personal tremendo, pero yo actúo según mis principios, mis valores, mis convicciones, y no creo que el partido, porque lo que el partido es que esto es tan contradictorio que el partido me dice que fui desleal con mis partidarios, o sea, con el partido, o sea, con los miembros de mi partido. Y yo fui leal con mis principios y, según yo, con Chile. Pero en el mismo tribunal, quien se pronuncia a favor de abrirme este proceso disciplinario, está la subsecretaria del delito. Catherine Martorell, sí. Ella se debió haber inhabilitado, porque hay una investigación que está en curso. Está el subsecretario de Agricultura, que es parte del gobierno. Entonces, de verdad yo creo que el tribunal cometió un error que espero que se enmiende. Pero insisto, no creo que el partido llegue al extremo de la expulsión, pero sí voy a acatar, no voy a renunciar a la Renovación Nacional. Voy a acatar a lo que el tribunal determine, pero créame que estoy durmiendo con la conciencia súper tranquilo, y lo que más me ha llamado la atención, y esto no es un cliché que todos dicen, he recibido llamadas de gente absolutamente ¿No se inesperada. siente que usted lo traicionó? ¿Cómo? ¿No Sí, siente que recibí usted una llamada, ¿sabe qué? Le voy a contar una infidencia. Recibí una llamada de una persona que me trató en muy malos términos, del ex senador Pérez, ex senador Pérez Walker, pero es Pérez. Ex senador Pérez Pero Walker. bueno, Pérez, yo Pérez. Pero Porque de usted es resto, Celi, aunque es el limón también. no, yo soy Celi. Yo soy Celi Mon, claro, está bien. Soy Celi, bueno, ex senador Pérez Walker, bueno, No, diputado. Pérez. Bueno, y el ex senador Pérez Walker, RN, no Sí. DC, me trató por teléfono, muy malos términos. Después me di cuenta que me había mandado un WhatsApp, y yo en muy buenos términos le dije que yo de verdad no conversaba en esos tonos, que no era mi estilo, y que yo por respeto paralizaba la conversación hasta ese punto, y que, bueno, que yo respetaba su posición, y que por favor le pedía que si él quería hablar conmigo lo hiciera de otra forma. Pero Muchas esa fue gracias. la Bueno, llamada que tuve, ojo, la única que tuve donde alguien me trató de mala manera. Debo tener Twitter, por ok. supuesto. Le agradezco mucho, la conversación se hizo corta. ¿Será que yo también tengo como las ansias de volver a entrevistar? Entonces, fue bueno entrevistarlo a usted. Pero si le puedo preguntar una infidencia, ¿y qué le dijo su hermano Raúl? ¿Sabes lo que me dijo Raúl? Andrés, vota según lo que tu conciencia te diga, tu principio, y no hagas caso de lo que diga nadie, solamente de lo que tú crees que es lo mejor. Ok, me Y es más, parece. te voy a dar otra infidencia. Eso me lo dijo en el WhatsApp familiar, estaban todos opinando, uno a favor, otro en contra, y Raúl aparte me escribe directamente a mí. Me dice: Andrés, tranquilo, vota según tus principios, tu conciencia, tus valores. Con eso va a estar bien. Ok, muchas gracias, el diputado Andrés Celismón. Para mí ha sido un gusto retomar esta entrevista a fondo con usted, conversar sobre esto. Le deseo que le vaya bien en su, y si le va mal, si usted siente que lo que hizo está con sus principios, lo felicito, es lo correcto, y que esté muy bien. Muchas gracias, bueno, y espero verte o verlo pronto ya en directo ahí
aunque tiene que cuidarse, ¿eh? Yo creo que por lo menos hasta noviembre. Sí, sí, mi problema no es por mí, pero hay que estar ahí. Así que lo único que me gusta es que y yo me motivo cuando vuelvo a retomar esto y a usted que nos está mirando, muchas gracias por seguir viendo Quinta Visión, que estamos aquí firme en todos lados para poder llevarle lo que usted quiere, lo que a usted le gusta y lo que pasa en la región. Muchas gracias, diputado Teresa. Saludos, gracias. Que estés bien. Saludos a la familia. Chao, gracias.